Buenas noches, mi nombre es Jennifer Cruz Cadena. En este video explicaré el método de interpretación sistemático, uno de los métodos fundamentales de la interpretación jurídica. Analizaré su naturaleza, su desarrollo doctrinal, su aplicación en la vida práctica, presentaré ejemplos y finalmente compartiré mi opinión personal. Apoyándome principalmente en la obra Métodos de Interpretación Jurídica de Víctor Emilio Anchondo Paredes, así como en otras fuentes institucionales. Ahora hablaré de la naturaleza del método de interpretación sistemático. Este método parte de la idea de que las normas jurídicas no pueden ser comprendidas de manera aislada, sino únicamente como parte de un sistema normativo organizado. Según Víctor Emilio Anchondo Paredes, en su libro Métodos de Interpretación Jurídica, en la página 41-43, este método busca atribuir a una norma un significado acorde con el contenido general del ordenamiento jurídico al que pertenece. La norma debe interpretarse teniendo en cuenta el conjunto de normas del sistema. Anchondo explica que el sistema jurídico no es una simple acumulación de disposiciones, sino un verdadero sistema dotado de coherencia interna, producto de un diseño racional del legislador y de principios jurídicos que lo gobiernan. Por esta razón, una norma no puede tener un significado contradictorio con las demás normas del sistema. Anchondo señala que el intérprete debe atribuir a una norma dudosa un sentido congruente con las demás normas del sistema y que cuando una norma es incompleta o confusa debe complementarse mediante otras normas del ordenamiento. Incluso afirma que en algunos casos la interpretación sistemática conduce a la construcción del derecho cuando es necesario integrar enunciados incompletos para lograr una regla jurídica clara. Además, Anchondo explica que este método no solo se apoya en la conexión lógica entre normas, sino también en razones históricas y antecedentes doctrinales. Anchondo respalda su explicación citando a diversos autores, el primero de ellos, Antonio Picato. Anchondo menciona que Antonio Picato sostiene que las normas jurídicas no pueden comprenderse fuera del contexto al que pertenecen. El sentido de un enunciado normativo muchas veces se completa con otros enunciados del mismo sistema, por lo cual la interpretación jurídica no puede realizarse aislando normas. El segundo autor citado por Anchondo es Giovanni Tarello. Giovanni Tarello afirma que la interpretación sistemática es aquella que intenta dotar a un enunciado dudoso de un significado sugerido por el sistema jurídico del que forma parte. Anchondo también cita a la doctora Gisela María Pérez Fuentes, quien explica que el criterio sistemático se concreta en: primero, la superación de antinomías; segundo, la determinación de disposiciones principales frente a las accesorias; tercera, la armonización entre cláusulas contractuales y contratos relacionados con una misma finalidad económica. Esto demuestra que el método sistemático se aplica tanto en la interpretación de leyes como en la de contratos. Ahora quiero hablar un poco sobre el aporte de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. En la obra Interpretación Judicial, a partir de la página 251, se resalta que el juez debe interpretar las normas teniendo en cuenta la unidad del sistema jurídico, garantizando coherencia, armonía y racionalidad en las decisiones judiciales. Esta postura coincide con el método sistemático al exigir que las decisiones no se basen en normas aisladas, sino en el conjunto del ordenamiento. Por su parte, Vittorio Frosini, en su obra Teoría de la Interpretación Jurídica, señala que el derecho debe entenderse como un sistema organizado donde cada norma adquiere sentido en relación con las demás y donde la coherencia del sistema es esencial para la seguridad jurídica. El método sistemático se clasifica como un método lógico, objetivo, integrador, armonizador, corrector de contradicciones, constructor del derecho cuando existen vacíos o ambigüedades. En la práctica jurídica, este método se utiliza cuando existen normas contradictorias, una norma es ambigua, se interpretan contratos complejos, se integran vacíos legales, se armonizan normas constitucionales con leyes ordinarias.
Por ejemplo, una cláusula contractual no puede interpretarse sola, sino en relación con todo el contrato. Otro ejemplo es que una norma constitucional debe interpretarse junto con los principios y demás artículos de la Constitución. En mi opinión personal, considero que el método de interpretación sistemático es uno de los más importantes del derecho porque protege la coherencia del sistema jurídico y evita decisiones arbitrarias. Este método garantiza que el derecho sea aplicado de manera racional, armónica y justa, fortaleciendo la seguridad jurídica y la confianza en el ordenamiento. En conclusión, el método de interpretación sistemático concibe el derecho como un sistema normativo integrado, donde cada norma obtiene su verdadero sentido en relación con las demás. Muchas gracias por su atención. Feliz noche.